Una vez superada la etapa arcaica, Grecia se adentró en el clasicismo, que abarcaba los siglos V y IV a.C., un lapso de tiempo presidido por la rivalidad entre las dos polis más poderosas del momento, hablamos de Esparta y de Atenas. Las noticias sobre Esparta, además de su exigua arqueología en comparación con la de Atenas, son imprecisas, son vagas, lo que ha alimentado de alguna manera el mito de una ciudad cuajada de misterio. Platón, Aristóteles y Sócrates o Jenofonte son varios de los escritores cuyos testimonios o noticias contienen una mayor cantidad de información sobre Esparta, aunque sin duda es el poeta Tirteo, el cronista oficial, por llamarle de alguna manera, de la paideia espartana. Desde el siglo X a.C. tenemos noticias de esta ciudad de estirpe doria, ubicada en la región de Laconia, de Esparta, especialmente noticias de su estratificación social. Las fuentes hablan de una clase dominante, propiamente espartanos, y otros estratos sociales. Sometidos a los propiamente espartanos estaban los ilotas, o esclavos que cultivaban las tierras y que no tenían derechos, y también los periecos, es decir, pequeños propietarios procedentes de la clase trabajadora y campesina. Desde el punto de vista organizativo, Esparta era una diarquía, el poder recaía en dos reyes, que contaba con instituciones de apoyo como el eforato, la gerousía, o consejo de ancianos, y la apela, o asamblea popular. La educación espartana se orientó desde entonces a la preparación para la guerra. Esparta no quería filósofos ni artistas, quería guerreros y buenos ciudadanos para su polis. Siempre el Estado por encima de la persona. Se consideraba incluso que los hijos eran propiedad de la ciudad antes que de los propios padres. Decía Licurgo que el propósito de los espartanos era hacer un pueblo libre, independiente y ponderado. Entre los valores más apreciados estaba la disciplina, la obediencia, el sentido comunitario, el sentido del honor, la lealtad, la fidelidad, el respeto a los ancianos, la templanza, la sobriedad, la austeridad, el esfuerzo, la resistencia al sufrimiento y al dolor, el laconismo. Platón y Sócrates y el romano Plutarco se hicieron eco del analfabetismo espartano y su escasa formación. Sus enseñanzas podían resumirse en 7 materias: lectura, escritura, cálculo, memorización de versos homéricos, asimilación de la tradición moral legada por los ancianos, ejercicios físicos y estrategia militar. Pero aparte de su formación, sí se estiló entre los espartanos un cierto aprecio por el ocio. Entre ellos no faltaron las danzas, la caza, el gimnasio, las tertulias o los banquetes comunitarios. Ya en el capítulo de las instituciones educativas espartanas, cabe insistir en lo siguiente. El Estado espartano, la polis, a través de sus nomoi, las leyes, y de su comunidad, era propietario del individuo y de su familia. Es decir, en términos educativos, la polis espartana se concibe, desde nuestra óptica, como un gran cuartel escuela en el que todos cumplían con el orden de vida prescrito. Una figura a destacar en el organigrama educativo espartano era el mastigóforos, que venía a ser un castigador o corrector. En cuanto a las etapas educativas espartanas, estas comenzaban en la trofé o crianza junto a la madre, desde su nacimiento hasta los 7 años. La siguiente fase, entre los 7 y los 18 años, era la infancia, llamada genéricamente paideia, que antecedía a la adolescencia o melleirenía, que abarcaba la edad comprendida entre los 18 y los 20 años. Ya de los 20 a los 30 años, el espartano afrontaba su etapa de juventud o eirenía, y la curva final de su vida, la madurez, comenzaba con 30 años, a lo largo de la cual el ciudadano adquiría plena posesión de derechos civiles y políticos. Bien, para concluir, cabe afirmar que aunque Esparta ha estado siempre expuesta al peso de los tópicos, es decir, el de la aspereza de sus gentes, su militarismo y su poco apego al cultivo de la intelectualidad, toda Grecia sintió admiración por su solidaridad comunitaria, su coherencia y su practicidad. Su sentido de la disciplina, la agogé espartana, implicaba la negación del individuo y la reafirmación de la comunidad, justo al revés
que el resto de los griegos, en cuyas polis se fomentaba la educación de las personas desde la individualidad.